Miércoles 11 de mayo, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. María Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Aquí estamos todos listos para llevarle lo más destacado de la jornada. Empezamos hablando del Tribunal Supremo Electoral que pone a prueba su sistema millonario de transmisión de resultados preliminares en simulacro con observaciones de partidos políticos y misiones de observación. ¿Estará listo el sistema para las elecciones? Y la FESI solicita amparo en Corte de Constitucionalidad contra candidato presidencial Edmond Mulet del Partido Cabal por acusaciones de coacción y amenazas a operadores de justicia. Y Casa Blanca lista para el fin del título 42, despliegue masivo de agentes y recursos para hacer frente al aumento de migrantes, mientras la Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley migratorio. Sin nada que perder, con lágrimas y costales marcados con su identificación, migrantes guatemaltecos relatan su historia al ser deportados desde Estados Unidos bajo el título 8. Cae el líder de cártel, la patrona de 25 años capturada en operativo antinarcóticos en Sayaxchepetén, junto a su cómplice vinculado en planificación de asesinato. Quinto Congreso Internacional de Programa OEA en Guatemala. La SAT firma convenio para reducir tiempos de despacho a empresas OEA. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar ahora sintonizando la señal de Guatevisión. Tenemos toda la información de la jornada, Alberto. Así es, María Luisa, un día cargado de mucha información, además se suma un día más a la campaña electoral y justamente vamos a hablar del proceso electoral. Este día se llevó a cabo el primer simulacro del sistema que usará el Tribunal Supremo Electoral para la transmisión de los resultados el día de las votaciones y por el cual pagará más de 148 millones de quetzales. Sin embargo, los partidos políticos hicieron varias observaciones sobre el sistema. A continuación, la crónica. El Tribunal Supremo Electoral convocó a los fiscales, observadores y medios de comunicación a las 7:30 de la mañana. Sería la primera prueba a gran escala del sistema por el cual pagará en total 148.5 millones de quetzales y que servirá para transmitir los resultados preliminares el día de las votaciones y que tras el simulacro el TC deberá pagar los primeros 22 millones de quetzales como parte de la adquisición. Alrededor de las 8:15 de la mañana inició el acto, pero fue a las 8:52 cuando finalmente se puso en cero el sistema y comenzó la digitación de las actas. El simulacro finalizó a las 12:46 del mediodía con 60.000 actas digitadas que representaron un 57% del total de documentos que se buscaban ingresar al sistema, que se estiman sean unas 105.000 actas. Es decir que poco más de la mitad de los documentos se digitaron en 4 horas, sin embargo fue con el 50% del personal que estará el día de las votaciones, según los magistrados del TCE, quienes prevén que en el segundo simulacro, que se llevará a cabo en junio, se emplee la totalidad de digitadores y además se transmitan datos desde los municipios y departamentos. En esta ocasión únicamente fue desde las cabeceras departamentales y la capital. Sin embargo, ¿en cuánto tiempo se tendrían los resultados finales el día de las votaciones? Llevamos el 20% en 1 hora, eso quiere decir 20, 40, 60, 80, 100. En 5 horas, a la velocidad que vamos ahorita, estarían los resultados, con el personal que se contrató. Hace algunas semanas se indicó que la empresa podría digitar la totalidad de las actas en 3 horas. Los magistrados del TCE estiman que los tiempos se podrían reducir. El día de hoy no creo que sea 5 horas, tal vez unas 4 o 3. Y porque es mejor proyectar más, ¿verdad? Es mejor decir más para que no empiecen los nervios y empecemos a juzgar o a prejuzgar. Entonces el tiempo que se puso es máximo. Y además es el primer ejercicio de los digitadores, que son los que van a estar con nosotros. Sin embargo, los partidos políticos también hicieron observaciones sobre este simulacro. Hoy no nos presentaron ningún plan de contingencia. Todos sabemos qué pasa en el proceso electoral el día de las elecciones. Se va la luz, hay atrasos, se pierde la señal en el internet. Entonces, no nos presentaron ningún plan de contingencia. La primera vez que nos presentaron a la empresa y al plan que se iba a tratar, nos hablaron de unos teléfonos y que desde ahí ellos podrían digitalizar y hacer el mismo funcionamiento que en las computadoras, pero hoy no lo vimos. Que la digitalización que van a realizar los encargados o los digitadores, en este caso, sea la digitación del acta
original y no de la copia María, como ha estado sucediendo, para evitar que existan temas ahí que no se logren corroborar correctamente. En el simulacro también estuvieron presentes algunas misiones de observación quienes hicieron valoraciones. Creo que como primer simulacro estuvo relativamente bien, era importante dar este primer paso, probar el sistema. Si fuera el único simulacro probablemente quedarían faltando muchos temas por resolver. Pero se habló de que va a haber un siguiente simulacro. Ese primero solo se hizo a nivel departamental, no se llevó a nivel municipal. Es importante que se aprobar el sistema de transmisión desde centros de votación en distintos lugares del país. Con imágenes de Elmer Vargas y Carlos Hernández, informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Como escuchamos, el simulacro de la digitación de las actas de los votos también se llevó a cabo en las cabeceras departamentales. Aquí le contamos detalles de cómo se vivió el ensayo en 5 de esas localidades. En Quiché, la simulación de datos estuvo a cargo de 150 digitadores, es decir, el 50% del personal que trabajará en el departamento durante los comicios. La prueba se llevó a cabo desde la sede de la Junta Electoral Departamental. Los técnicos esperan que se pueda efectuar otro ensayo desde otros municipios quichelenses, ya que en las votaciones pasadas hubo deficiencias en el servicio de energía eléctrica en al menos 6 municipios del norte del departamento. Creo que va a ser la señal telefónica, porque la señal en muchos municipios de acá resulta que a veces fluctúa, entonces es muy baja. Tengo conocimiento que en el Triángulo, Nevaj, todo eso, la señal celular es muy mala, entonces creo que sería el mayor problema que podamos llegar a tener. En Huehuetenango, los fiscales de varios partidos políticos señalaron que algunos digitadores no estaban capacitados para manejar el sistema informático que digitaliza los votos. Porque nos acaban de informar que las papeletas, cuando vengan de las diferentes mesas, si vienen con algún problema, así van a ser digitalizadas. O sea que no se puede cambiar absolutamente nada, y esto sí, en cierta forma, preocupa un poco en cuanto a que las papeletas vengan con algún problema de dato. También hubo reclamos por parte de los fiscales de las agrupaciones políticas en Alta Verapaz, donde hubo apagones de energía eléctrica durante el simulacro de la digitalización de los votos. Los apagones sí se dieron, ahí sí como fue un simulacro y fue un simulacro real, ¿verdad? Quisiéramos no haber tenido esto, pero en realidad puede pasar y puede darse. Solo que como esta es en donde estamos es una acción donde se rentó el espacio, pero cuando ya tengamos nosotros la sede específicamente, no podría, o sea, si sucede que podría existir un bajón o apagón de luz, vamos a tener planta eléctrica, vamos a dar un sistema completo para que esto no pueda suceder. Inicialmente, el TSE prohibió el acceso de la prensa al ensayo en Suchitepeques, pero luego de una petición de la Junta Electoral del departamento, la actividad fue abierta al público. Con información e imágenes de Héctor Cordero, Mike Castillo, Eliu Niula, Carlos Paredes y Marvin Tunches para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Por otra parte, la FESI insiste en retirarle la inmunidad al presidenciable de Cabal, Edmond Mulet, por haber actuado en contra del juez que ordenó investigar a periodistas. El Ministerio Público aduce que Mulet se vinculó a la discusión con fines propagandísticos. La Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI del Ministerio Público interpuso una solicitud de amparo en la Corte de Constitucionalidad en contra del candidato presidencial Edmond Mulet del partido Cabal. La acción de la FESI se desarrolla luego que la Corte Suprema de Justicia denegara el retiro de inmunidad a Mulet, a quien la Fiscalía ha señalado de haber cometido coacción, intimidación y amenazas en contra de operadores de justicia. La acción había sido interpuesta el 20 de marzo por posible comisión de obstrucción a la justicia, pero el 27 de abril la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud. Mulet emitió postura rechazando la decisión del juez Jimmy Bremer, quien ordenó investigar a 8 periodistas. El Ministerio Público sostiene que el señor Edmond Mulet pudo haber cometido el delito de conspiración para la obstrucción de justicia y por tales hechos debe responder ante los tribunales siempre y cuando las diligencias de antejuicio fueran dadas con lugar. Además, la FESI había acudido ante el Tribunal Supremo Electoral y señaló a Mulet de haber incurrido en campaña anticipada por haber participado en una entrevista por televisión. Pues ya nos estamos acostumbrando pues a esas acciones del señor Curruchiche. Presentó varias denuncias en contra mía en el Tribunal Supremo Electoral por
campaña anticipada, cuando ya estábamos en campaña, y varias otras denuncias ahí, todas fueron por supuesto rechazadas y archivadas porque no tenían ningún fundamento. Luego el fiscal Curruchiche presentó una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia para que se me retire el derecho de antejuicio y que se me investigue, porque dicen ellos dice él que estoy conspirando contra la Administración de Justicia en Guatemala solamente por haber defendido y haber expresado la voz, alzado la voz en defensa del derecho de expresión de los guatemaltecos. Este jueves se confirmó que la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud del retiro del derecho de antejuicio al juez Bremer, petición que hizo el Partido Cabal. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Edwin Pitán. La política ha mutado mucho hacia el espectáculo. Los mítines siempre han costado mucha plata, aunque sea gente legítima del partido. Para dar esa imagen de fuerza se necesita primero una logística de un montaje del evento. Tiene que ser aquellos mítines donde de verdad cueste caminar a la salida y eso. La ciencia del mitin, lunes 15 de mayo, 21 horas, noticiero Guatevisión. Y hoy, por supuesto, no puede faltar Decisión Libre 2023. ¿Quién será el entrevistado? Así es, aquí está Alejandra Álvarez con nosotros, cada vez más cerca de las elecciones. Alejandra, muy importante ver el programa para estar informado. Cuéntanos un poco. Así es, María Luisa, Alberto, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Y sí, faltan pocos días y nosotros seguimos con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República. Hoy es el turno de Ricardo Sagastume, él es presidenciable del partido Todos, así que estaremos hablando de su plan de gobierno y, por supuesto, diferentes preguntas relacionadas con el acontecer nacional. Así que no se lo pierdan, en tan solo minutos estaremos con ustedes y desde ya la invitación, como siempre, para que interactúen con nosotros utilizando el hashtag Decisión Libre 2023, así que los esperamos. Gracias, María Luisa, Alberto. Y por supuesto, ustedes participando en el programa. Vamos a continuar con más información. Y Guatevisión, Prensa Libre y la Red realizaron un cuarto foro para los candidatos a la alcaldía del municipio de Guatemala, con el propósito de conocer sus planes de gobierno y habilidades para liderar la alcaldía en las próximas elecciones de este año. Este jueves se llevó a cabo el cuarto foro de alcaldes por parte de Guatevisión, Prensa Libre y la Red, y con la colaboración de Cámara de Industria y la Fundación Konrad Adenauer. El evento tenía como propósito conocer las propuestas de los candidatos y la manera en que resolverían los problemas de los vecinos de sus municipios. Durante el evento, los candidatos tuvieron varias participaciones donde se involucran en las preocupaciones de los vecinos de sus municipios y especificaron la manera en que resolverían cualquier emergencia municipal o apoyarían a los guatemaltecos. Los candidatos a la alcaldía de Guatemala fueron Óscar Roberto Peralta del Valle de Viva, Erasmo Epifanio Coronado de Cabal, Juan Carlos Ejenberg del Partido Avanzada Nacional, Luis Alfonso García de Nosotros, Mario Méndez de Vamos, Carlos Sandoval de Todos, Tono Coro de la Unidad Nacional de la Esperanza y Jean-Paul Viere de Azul. Los foros están desarrollados en 3 fases. La primera es darle una situación simulada a los candidatos y conocer cómo actuarían ante ella. En la segunda fase, conocen las preocupaciones y denuncias de los vecinos, donde tendrán que responder en 2 minutos cómo actuarían con base en sus propuestas de campaña. Por último, y en la tercera fase, los candidatos invitados se hacen preguntas entre ellos para aclarar dudas que tengan entre los partidos políticos. La escasez de agua, el manejo de la basura, el transporte público y la inseguridad son algunos de los grandes problemas que analistas coinciden en señalar como pendientes de solucionar hasta el momento. De hecho, son parte de las promesas de campaña de los aspirantes a ocupar el Palacio de la Loba. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. El verano refrescante de Electoral presenta. Mire, con la cercanía de las votaciones al Tribunal Supremo Electoral guatemalteco le preocupan los efectos negativos que pueda tener en la participación de los connacionales en Estados Unidos la reciente ley antimigrante que se promovió en Florida, la cual endurece las condiciones de permanencia para los ciudadanos indocumentados. El miércoles el estado de Florida aprobó una ley con duras medidas contra los migrantes irregulares en Estados Unidos. Dicha normativa cobrará vigencia el 1 de julio y exige a las empresas con más de 25 empleados comprobar el estatus migratorio de las personas que busquen contratar, entre otras disposiciones. Estas medidas generan preocupación para el Tribunal Supremo Electoral, ya que podrían impactar en la participación de los connacionales en los comicios de junio próximo, considerando la relevancia que tiene Florida por la cantidad de guatemaltecos que viven en aquel estado, sumado a la logística electoral que se ha preparado para este lugar. Todos los comunicados de preocupación que hay en la comunidad migrante al respecto,
Nosotros también nos preocupa porque eso va a impactar en el voto en esa localidad, en la cual teníamos importante número de mesas. No me pregunte cuántas porque ahorita no lo sé, pero sí hay un importante número de mesas en ese lugar. Pero no hemos hablado con las autoridades del MINEX, por ejemplo, ni del Instituto de Migración. Tendríamos que tener los acercamientos para ver, y con la Embajada de Estados Unidos, por supuesto, para ver si puede haber alguna contingencia que dé algún estatus de protección especial a los migrantes nuestros en tanto pasan las elecciones, para que se les pueda garantizar el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Pero eso es una especulación. Para las elecciones, los guatemaltecos en Estados Unidos podrán votar en 15 ciudades. Sin embargo, estas medidas por el fin del título 42 podrían generar un abstencionismo mayor en Estados Unidos, donde hay unos 90,000 connacionales empadronados aptos para votar según el cierre del padrón electoral. La ley antiinmigrantes en Estados Unidos también obligará a los hospitales que acepten el seguro médico a recoger los datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, lo que podría impedir que los migrantes reciban atención según opositores. Además, el transporte de indocumentados desde otro estado hacia Florida podría ser un delito con castigo de hasta 15 años de prisión. Las autoridades ya no podrán reconocer licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes irregulares. Además, se prohibirá el financiamiento a programas locales que otorgaban documentos de identidad a extranjeros sin papeles. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. El verano refrescante de Electoral presentó. Recuerde comunicarse con nosotros al 40-013-3859. En esta oportunidad vamos a una nueva pausa. Así es, ya volvemos. Multimoney, finanzas de estos tiempos, presenta. Finaliza el título 42 y se reactiva el título 8, que no permite que los migrantes regresen con sus pertenencias. Al regresar de la pausa, conozca los testimonios. Multimoney, finanzas de estos tiempos, presentó. En la pantalla, los rostros de los ciudadanos guatemaltecos que fueron expulsados este día desde Estados Unidos por estar ilegalmente en ese territorio. Todo bajo el marco de la finalización del título 42. La imagen fue captada en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Y de esta situación, de la llegada de los migrantes, tenemos un reporte. Este 11 de mayo arribaron a Guatemala los últimos 2 vuelos de deportados bajo el título 42 y el primero con el título 8 después de su reactivación. En ellos llegaron un total de 385 guatemaltecos desde 3 ciudades de Estados Unidos. El título 42 es un tema de sanidad que lo podían a usted regresar inmediatamente sin tener derecho a pedir un asilo o poder ser escuchado. Ahora con título 8 ya es, usted puede demostrar o enseñarle a las autoridades de los Estados Unidos que necesita quedarse por razones de riesgo, de que corre peligro su vida. De acuerdo con los registros de migración, desde el 2 de septiembre de 2021, cuando entró en vigor el título 42, hasta este 11 de mayo retornaron 61.433 guatemaltecos bajo esta medida migratoria. Con bebés en brazos o menores tomados de la mano, también arribaron 75 núcleos familiares. Las madres o familias salieron del país con lo poco que tenían, algunos creyendo que al ir con sus hijos podrían ingresar. Así lo narró una madre que fue de las últimas deportadas de forma expedita y solo pasó una semana en un centro migratorio. Solo nos dejaron ahí, nos metieron a la balsa y nos cruzaron y ahí solo Dios por usted. ¿Y usted pensó que al cruzar le iban a permitir quedarse con su niño? ¿Por qué pensó eso? Pensé porque pues escuché en las noticias, ¿verdad?, que había oportunidades, ¿verdad?, pero nunca nos imaginamos que creo que todo era mentira, ¿verdad? El título 8 tiene décadas de estar vigente en los Estados Unidos y según esta normativa los migrantes enfrentarán consecuencias más graves por cruzar la frontera ilegalmente. Bajo esta figura los migrantes son trasladados a un centro de procesamiento en donde se realiza la toma de datos biométricos como huellas dactilares, fotografías y datos personales. Un proceso más largo con fines de retorno.
En medio de toda esta incertidumbre respecto a estas solicitudes que serán necesarias para que migrantes puedan optar a alguna de las solicitudes de residencia en Estados Unidos a través de solicitarla en un tercer país, se comienza ya con la deportación de guatemaltecos bajo este título 8, que incluso prevé años de cárcel para aquellos guatemaltecos que lleven más de una vez intentando ingresar a territorio estadounidense y sean localizados de forma ilegal. Con imágenes de Roberto López, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Bueno, y la reactivación del título 8 también provoca que los migrantes detenidos en Estados Unidos sean deportados con lo único que llevan consigo en ese momento, dejando todo lo que habían logrado durante su estancia allí. Este es el caso de 2 guatemaltecos que entre lágrimas nos narran lo único que ahora tienen. Costales azules, rojos o blancos se convierten en la maleta de los migrantes guatemaltecos al ser deportados desde Estados Unidos. Marcados con su nombre o con su identificación de papel, está lo único que cargaban consigo. Las pertenencias que tenía cuando me arrestaron. ¿Qué era lo que tenía? Zapato, pantalón y una cachucha, es todo lo que traía. No importa si tienen un año de vivir allá, como Cristian Aguilar Guerrero de 23 o como Isaías Pérez de 41 que llevaba 22 años. Ambos ingresaron de manera ilegal y al ser localizados así mientras trabajaban fueron trasladados a un centro de detención. Un poquito triste, pero a veces hay que afrontar la realidad. El saber que luego de estos 22 años todo su esfuerzo viene en un costal, ¿qué representa para usted? Tristeza, dolor, su sueño y los sueños. Y lo más triste es dejar la familia, los hijos. Dejar la familia, a pesar de luchar mucho, pero bueno, es una realidad muy dura para mí. Retornar a Guatemala ahora para mí, nunca terminé de estudiar, ahora no sé ni en qué trabajar. Mientras que Cristian, que llevaba un año de haber dejado su natal Jutiapa, asegura que lo único que trajo consigo fue su gorra y un teléfono, perdiendo lo poco que tenía allá, pero pese a ello, volverá a irse. Sí, pienso en regresar, porque quiero seguir mis sueños y por el caos que hay aquí, que no hay trabajo, y entonces nos obliga a regresarnos. Ambos forman parte de los 131 guatemaltecos que arribaron en el primer vuelo de expulsados bajo el título 8 tras permanecer un mes en centros de detención. Con imágenes de Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Mientras tanto, en Guatemala y Colombia comenzarán a funcionar los centros regionales de procesamiento para migrantes. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene secretismo en funcionamiento de estos. Solamente se ha limitado a confirmar que será centro para recibir solicitudes de asilo, reunificación familiar, asilos o visas temporales de trabajo, asegurando que no serán espacios de acogida de refugiados ni albergues. Por ahora, ni las autoridades migratorias conocen cómo funcionarán los mismos. Este es el caso del Instituto Guatemalteco de Migración, que asegura desconocer sobre este tema. No tenemos la información como gobierno de Guatemala, la está manejando el Ministerio de Relaciones Exteriores y vamos a esperar las instrucciones de ellos como Instituto Guatemalteco de Migración para proceder. Por el momento no hay ningún acuerdo, no tenemos ninguna información, lo único que tenemos es que vamos a seguir trabajando bajo título 8 y vamos a seguir recibiendo esa información. Pero no hemos hablado, no hay ningún acuerdo hasta que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos comunique a nosotros cómo sería, si en ese caso iría a haber algún cambio. Si es para atender a todos los migrantes sin importar la nacionalidad o solo para Guatemala. No, todavía no le puedo decir la respuesta porque todavía no tenemos ninguna instrucción de poder saber esa información.
Por otra parte, el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, se pronunció en relación a la finalización del título 42, diciendo que como ministerio tienen un plan en las fronteras sur del país. Tenemos unidades desplegadas en el área. Guatemala sigue en la postura de no permitir la migración irregular. Esa es una postura de país que no ha cambiado y en ese sentido vamos a fortalecer las fronteras. Le hemos pedido, el señor presidente de Guatemala se ha comunicado con autoridades de los Estados Unidos para que de manera muy contundente también apoyen el esfuerzo de las autoridades guatemaltecas. Todo lo que te mueve. Toyota Corolla Cross. Con Android Auto y Apple CarPlay. PBX 1705. Cofiño Star. Continuamos hablando de migración, pero ahora para conocer la postura y la posición tanto de México como de Estados Unidos y otros temas internacionales. María Luisa, lista para esta información. Así es, Alberto, es necesario que lo vemos de este tema el día de hoy. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que reforzará con efectivos de la Guardia Nacional la frontera sur, debido a que termina la vigencia del título 42 que impuso Estados Unidos y que durante 3 años agilizó la expulsión de inmigrantes. Los efectivos llevan la instrucción de no utilizar la fuerza. Decidimos que se esté pendiente para evitar provocaciones, explicó en su habitual conferencia de prensa, en la que reveló los pormenores de las conversaciones que mantuvo el martes con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. López Obrador aseguró que el reforzamiento militar de la frontera sur no forma parte de un acuerdo con su colega estadounidense, sino que fue una medida tomada exclusivamente por el gobierno mexicano. Bueno, y tras más de 2 años de emergencia nacional han llegado a su fin las reglas extraordinarias por coronavirus en Estados Unidos y eso incluye las fronterizas. El título 42 será sustituido por el título 8. La principal diferencia radica en la ley. El título 42 es una medida de salud pública como respuesta a la emergencia por la pandemia y esa emergencia expiró este 11 de mayo. Desde ahora las normas en la frontera se vuelven a regir bajo el título 8 del Código Federal de Estados Unidos. Y la migración irregular es sancionada. Una de las cosas que sucede al regresar a las leyes tradicionales del título 8 es que hay consecuencias. Por ejemplo, quedan vetados por poder reentrar a los Estados Unidos por 5 años. Se puede hacer encauzamiento criminal para las personas que reinciden en tratar de cruzar ilegalmente y las personas que son elegibles para los procesos legales van a perder esa oportunidad. El Departamento de Seguridad Nacional indica que como parte de las nuevas reglas aumentarán los vuelos de repatriación. También vamos a usar la deportación acelerada. A diferencia de gobiernos anteriores, la administración Biden busca restringir el derecho a solicitar asilo en una puerta de entrada terrestre, algo establecido en las leyes nacionales. Tenemos un proceso organizado, seguro y legal para presentarse en la frontera usando la aplicación CBP One, que también se puede acceder de otras partes de México. En un intento para disuadir a los migrantes, la Casa Blanca anunció la creación de centros de procesamiento en Colombia y Guatemala. Allí, según indican, los migrantes podrán consultar si optan a programas de migración legal en Estados Unidos, Canadá, España o en otro país receptor. Bajo la regla de restricción de asilo de la administración Biden, aquellos que crucen la frontera de manera irregular y no hayan solicitado asilo en un tercer país no serían considerados aptos para hacerlo en Estados Unidos, algo que ya ha generado críticas por parte de organizaciones humanitarias. Desde El Paso, Texas, Jorge Agobián, Voz de América. Y la Casa Blanca está preparada para manejar el fin del título 42 este jueves con un despliegue masivo de agentes y recursos para hacer frente al incremento previsto en la cantidad de migrantes. Mientras tanto, la Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley migratorio. La Casa Blanca reiteró a pocas horas del final del título 42 que está lista para enfrentar el aumento de migrantes a la frontera y que desde el 12 de mayo será más difícil entrar ilegalmente al país y habrá consecuencias más graves. El secretario Alejandro Mayorkas fue contundente. La frontera está cerrada y culpó al Congreso por la situación actual.
Nuestra situación actual es el resultado de que el Congreso dejó un sistema de inmigración obsoleto y roto durante más de 2 décadas, a pesar del consenso unánime de que necesitamos desesperadamente una reforma legislativa. También es el resultado de la decisión del Congreso de no proporcionarnos los recursos que necesitamos y que solicitamos. Mayorkas dijo que para enfrentar esta crisis migratoria, Estados Unidos cuenta con más de 20.000 agentes para patrullar la frontera y nuevos recursos y personal para procesar a los migrantes y expulsar rápidamente a México y también a otros países a quien no se ha admitido. Al mismo tiempo estarán dispuestas más vías para la migración legal, ya aplicando por ejemplo en centros en América Latina y una agresiva campaña contra los traficantes, quien dicen que la frontera ahora está abierta. El mismo día que termina el título 42, la Cámara de Representantes de mayoría republicana ha aprobado un proyecto de ley este jueves que tiene como objetivo restringir el asilo, extender el muro fronterizo y eliminar un programa que permite a los migrantes la oportunidad de permanecer en Estados Unidos, incluidos los refugiados ucranianos. Estamos respondiendo al colapso total de nuestra soberanía en la frontera sur, provocado en Estados Unidos por mis colegas al otro lado de la Cámara. El presidente Joe Biden ya dijo que vetará este proyecto de ley republicano. Una iniciativa que fracasará ante la mayoría demócrata en el Senado, pero podría ser el punto de partida de un nuevo debate migratorio en el Congreso. Jacopo Luzzi, Voz de América, Casa Blanca, Washington. Y la Procuradora General del Estado de Florida, Ashley Moody, presentó una moción de emergencia temporal para detener la liberación masiva de migrantes en Estados Unidos mientras se espera el final del título 42. Florida busca una orden de restricción temporal para preservar el status quo hasta que las partes puedan presentar mociones para una orden judicial preliminar o para posponer la fecha de vigencia de la nueva política. La Procuradora General calificó al nuevo plan como ilegal y peligroso y aseguró tomar medidas para obligar al gobierno de Biden a cumplir la ley, asegurar la frontera y proteger al pueblo estadounidense. Según Moody, miles de migrantes serán liberados hasta que la nueva política entre en vigor, muchos de los cuales se dirigirán a Florida. Por lo tanto, el Estado argumentó que continuará gastando fondos en inmigrantes ilegales. Mire, detrás de los inmensos barrotes del muro que separa México y Estados Unidos, cientos de migrantes reciben comida que ordenan a restaurantes mexicanos desde territorio estadounidense, donde esperan una oportunidad para pedir asilo. Una peculiar entrega de comida a través del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Cientos de personas que esperan una oportunidad para pedir asilo ordenan a restaurantes mexicanos desde territorio estadounidense. Pues lo regular, lo normal, gente que cruza y quiere comer, le traemos la comida. Las entregas están a cargo de repartidores en motocicleta que trabajan mediante aplicaciones móviles en la ciudad de Tijuana. En un lapso de casi 10 minutos, 5 motociclistas cargados de comida y bebidas llegan y se estacionan en la carretera. La entrega no es fácil. Deben subir pendientes escarpadas y saltar entre rocas y maleza. Sí, somos de aplicación de Uber Eats, de Didi Food, pero pues también por fuera nos pueden hablar, nos pueden decir de que, oye, tráenos pollo a tal altura. Pues nos desconectamos de la aplicación, buscamos la comida, se las traemos y nos pagan. Una gasolinera es el punto de referencia para las entregas. Desde suelo estadounidense se ve a los migrantes como cautivos detrás de la barrera esperando sus pedidos. Algunos los hacen directamente los migrantes, pero también hay personas que pagan por la comida desde México. Ellos a lo mejor no traen dinero y contactos por fuera nos dicen, oye, llévales ahí comida, nos pagan ellos a nosotros y ya nosotros lo traemos. Los migrantes han apresurado el paso para intentar solicitar asilo entrando a Estados Unidos. A partir de la medianoche del jueves, Washington pone en marcha nuevas normativas más estrictas. Bueno, y vamos al sur. Protestas de militares y policías retirados en Colombia. Cientos de manifestantes se congregaron en la Plaza de Bolívar de la capital colombiana con consignas diversas sobre inseguridad, aumento del narcotráfico y el rechazo al primer gobierno de izquierda en historia del país, muy popular por su combate contra la guerrilla. La fuerza pública en Colombia no se hacía oír de manera abierta en la política, pero la llegada al poder de Petro, un opositor de izquierda y ex rebelde, cambió la situación.
El ministro de Defensa, Iván Velázquez, invitó a los retirados de la fuerza pública a abrir un diálogo franco y constructivo con el gobierno nacional. Por su parte, Petro recordó que es el comandante constitucional de las Fuerzas Armadas y agregó que no hay conflicto entre los uniformados activos y el gobierno nacional. En otras noticias, la epidemia de monkeypox, antes conocida como viruela del mono, dejó de ser una emergencia sanitaria global, según anunció este jueves la Organización Mundial de la Salud, una semana después de levantar la alerta máxima para el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de salud pública de alcance internacional el 23 de julio del 2022. Desde mayo de ese año se han registrado brotes en Europa y Estados Unidos, además de una decena de países de África Central y del Oeste, donde la enfermedad es endémica desde hace tiempo. Sin embargo, el número de contagios ha retrocedido de forma notable y se ha reducido en casi un 90%. En total, se han registrado más de 87,000 casos en un centenar de países y 140 personas han muerto a causa de la infección. Todo lo que te mueve. Toyota Corolla Cross. Con Android Auto y Apple CarPlay. PBX 1705. Cofiño Style. Bueno, y esas fueron las noticias internacionales, pero vamos a regresar con más información, Alberto. Así es, María Luisa, ya volvemos con más noticias. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presenta. Capturan a la patrona, mujer de 25 años, señalada de dirigir un cártel de narcotráfico en Petén. El reporte completo lo tenemos al volver. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presentó. Continuamos y capturan a una mujer de 25 años, quien es señalada de dirigir un cártel de narcotráfico en Sayaxché, en Petén. Además, se detuvo a un supuesto cómplice y ambos son vinculados a la planificación de un asesinato. Jennifer Maybeline Alexandra Herrera Arévalo, alias La Patrona, de 25 años, fue capturada la mañana de este jueves durante allanamientos en contra del narcotráfico que efectuaron en Petén la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Ejército de Guatemala. Las autoridades reportaron se llevaron a cabo varios cateos en distintos puntos de Petén como parte de una estrategia para el combate al narcotráfico. Información de las fuerzas policiales revela que durante los cateos se logró la captura de Jennifer Maybeline Alexandra Herrera Arévalo, a quien vinculan con un cartel de drogas. Según la información policial, Herrera Arévalo está señalada de asociación ilícita y conspiración para el asesinato. Pues están capturados con el apoyo de las fuerzas policiales y van a ser trasladados hacia la ciudad capital en helicópteros de la Policía Nacional Civil. Los detalles de la investigación yo se los dejaría al Ministerio Público. Ministro, por último, conspiración para el asesinato es el otro delito que se les indica. ¿Tiene relación eso con algunas amenazas a políticos o algún candidato presidencial? No me atrevo a afirmar ni a negar esta situación, pero luego de la captura de ellos ha surgido información en el área que estas personas también se les señala por parte de los pobladores del área de preparar pistas para recibir aviones con algún producto ilícito. La unidad antinarcótica de las fuerzas policiales cree que Herrera es líder de una célula del cartel de Sayaxché que opera en el norte del país. Agregó que el trabajo de la patrona era coordinar aterrizajes de aeronaves cargadas de cocaína. La policía también reportó la detención de Arnoldo Walna Botzok, de 35 años. Con información de Raúl Barreno, reportó Edwin Pitán. Y la Secretaría de Bienes de Extinción de Dominio tiene programadas varias subastas públicas de bienes incautados o extinguidos entre junio y diciembre de este año. Según la entidad, los tipos de bienes que serán subastados abarcan 14 semovientes, un caballo, 22 bienes náuticos, 38 vehículos de transporte pesado, 68 autos livianos extinguidos, 118 objetos de menaje de casa y 28 vehículos automotores livianos incautados. Se prevé la realización de varias subastas entre los meses de junio y diciembre del 2023, incluyendo una que no pudo realizarse en noviembre del año pasado. En términos generales, para participar en la subasta de la Senavet, las personas interesadas deben estar inscritas y con los datos actualizados en la unidad de registro de contratistas.
Y reos usarán control telemático a partir del 1 de junio y hay costos para quienes quieran usarlo. Las características del dispositivo fueron mostradas este jueves por las autoridades. A partir del 1 de junio próximo, personas privadas de libertad podrán optar al uso de un dispositivo de control telemático como método alternativo a la prisión preventiva, según lo anunció el Ministerio de Gobernación. En febrero pasado, el Ministerio de Gobernación adjudicó por 110.4 millones de quetzales el arrendamiento de 2.000 dispositivos de control telemático. En el cuarto intento por adquirir el servicio, pues en las ocasiones anteriores el evento había sido anulado. Las autoridades aseguran que todo está listo para colocar los grilletes digitales a privados de libertad. Pero quiero manifestarle que a partir del 15 de mayo el sistema, o sea, el presente mes, estará activo. Utilizaremos estas 2 semanas o esta segunda quincena de mayo para los talleres y para la capacitación y socialización que requiera el organismo judicial. Pero nosotros estamos listos ya con la tecnología abierta a partir del 15 de este mes. Entonces, habrá 15 días para que el organismo judicial y la unidad de control telemático haga algunas pruebas, algunos ajustes y esperamos que esto haya terminado, esta socialización, el 1 de junio, ya listos para comenzar. La empresa que ganó la licitación fue Tecnología, Acceso y Seguridad Sociedad Anónima, que fue la única que presentó ofertas según consta en el portal de Guatecompras. Sergio Ramos, subdirector del Centro de Control Telemático del Ministerio de Gobernación, comentó que el control telemático es un conjunto de sistemas de telecomunicaciones e informática de vigilancia electrónica permanente que permite rastrear al portador del dispositivo del control temático, al que denominan DTC. Señaló que el DTC es un rastreador de ubicación que permite geolocalizar en tiempo real a las personas que portan el dispositivo. Agregó que cada aparato soporta ser sumergido en agua. Son 3 los grupos objetivos. En primer lugar están los sindicados en cuanto a las medidas sustitutivas. La segunda son los condenados en cuanto a la prelibertad y libertad que establece la ley del régimen penitenciario. También hay criterios de priorización para los que deseen optar a la libertad anticipada. Y por último, la aplicación del dispositivo para los transgresores en los casos de violencia contra la mujer. Ahora bien, quienes van a decidir quiénes van a ser los portadores del dispositivo es definitivamente el organismo judicial a través de los órganos jurisdiccionales competentes. Las autoridades de Gobernación explicaron que los privados de libertad que violenten los grilletes digitales tendrán que enfrentar en los juzgados la revocatoria de las medidas sustitutivas. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Edwin Pitán. Multimoney, finanzas de estos tiempos, presenta. Llevan a cabo el quinto Congreso del Operador Económico Autorizado. La SAT firma convenio con otros ministerios para facilitar el comercio en 16 países. En breve regresamos. Multimoney, finanzas de estos tiempos, presentó. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión y llegó el momento de darle la bienvenida a Paula Osaeta. Eso quiere decir lo que usted ya sabe, que es momento de que hablemos de dinero.
¿Cómo están? Buenas noches. Yo ya lista para informarles. Les quiero contar que el 14 de abril pasado, la empresa portuaria Quetzal publicó en el Diario Oficial el acta en la que se aprobaron reformas a varios artículos del formativo operacional de Puerto Quetzal. Estas incluyen una serie de medidas a reorganizar los espacios y usos portuarios para realizar y agilizar despachos de carga en contenedores. Por ejemplo, muchas unidades de transporte esperan durante días el levante de la carga, pero con este nuevo sistema la operación será dinámica y ágil, lo que brindará beneficios al comercio internacional. En la reforma indicada se establece que habrá un cobro único a partir de la implementación del reordenamiento calculado en alrededor de $190 por los movimientos internos. Y mire, este jueves se inauguró el 5º Congreso Internacional del Programa Operador Económico Autorizado, un espacio para dar a conocer a los actores de la cadena logística internacional los avances y nuevas tendencias de la facilitación del comercio a través de la figura del OEA. Durante el 5º Congreso OEA se dieron una serie de conferencias y paneles en los que funcionarios de aduanas e instituciones, además de expertos nacionales y extranjeros, compartieron sus experiencias y mejores prácticas y beneficios de las empresas habilitadas como OEA. En Guatemala actualmente hay 100 empresas habilitadas. Durante la inauguración del evento se firmó un convenio interinstitucional OEA País entre la SAT, el MAGA y el Ministerio de Salud, que permitirá trabajar en conjunto la gestión de riesgo y reducirá tiempos de despacho para las operaciones realizadas por las empresas habilitadas OEA. Vamos a interactuar en la coordinación de fronteras, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Gobernación y la Superintendencia. Con esta gestión coordinada esperamos seguir facilitando el comercio de Guatemala. Esto ayuda a promover la seguridad de las exportaciones, ayuda a promover la reducción en tiempo y en costos. Todo esto se traduce a una mejor competitividad para todos los empresarios y también para poder tener un mejor posicionamiento de país. La idea de esta firma es seguir facilitando el comercio, pues las empresas habilitadas como OEA serán reconocidas por 16 países con los que se ha firmado el reconocimiento mutuo, esto incluyendo Estados Unidos. Para lograr que nuestras exportaciones puedan ingresar de forma más ágil y prioritaria al mercado de nuestro principal socio comercial, se firmó el 17 de abril del presente año un arreglo de reconocimiento mutuo sobre la figura de operador económico autorizado entre las aduanas de Guatemala y los Estados Unidos de Norteamérica. Este convenio complementará las acciones que se trabajarán para que las exportaciones guatemaltecas ingresen fácilmente por los puertos estadounidenses. Con estas firmas hemos logrado el 76% del comercio de exportación de nuestro país, que va a poder ingresar libremente, con menos trámites y siendo más competitivos todas las exportaciones que realiza Guatemala. El superintendente Marco Livio Díaz indicó que el convenio OEA País colocará a Guatemala como el 4º país a nivel mundial en impulsar el trabajo interinstitucional con el objetivo de facilitar el tránsito de mercancías de empresas OEA de una manera segura y que generará mayor inversión. El trabajo remoto tiene a un nuevo detractor. Se trata de Sam Altman, el CEO de OpenAI, la organización creadora de las herramientas impulsadas por la inteligencia artificial que están cambiando ya el modo en el que trabajamos y generamos información. Por ejemplo, ChatGPT. El ejecutivo arremetió contra el modelo del teletrabajo que tuvo su auge durante los largos meses de la pandemia en un evento al cual fue invitado para hablar de la inteligencia artificial. Comentó que muchas startups fueron afectadas, pues disminuyó su creatividad. Dijo que el experimento sobre el teletrabajo ha terminado y la tecnología aún no es lo suficientemente buena como para que las personas puedan estar completamente remotas para siempre, particularmente en las nuevas empresas. Altman considera que las empresas se benefician de que sus empleados pasen el mayor tiempo juntos en el mismo espacio físico. El directivo fue contundente y declaró que es hora de terminar con el teletrabajo. Esto no ha sido bien recibido por algunos trabajadores que ven en el teletrabajo muchos beneficios, como el ahorro de tiempo, dinero y estar con la familia. Así que solo nos quedará esperar para ver qué pasa con esta modalidad de trabajo. Nos vemos mañana en Hablemos de Dinero. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presenta.
Luego de que la autopista Palín-Escuintla fuera entregada al Estado, varias denuncias en redes sociales evidenciaban basura en el tramo carretero. Viajamos al lugar y en solo minutos le contamos lo que encontramos. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presentó. Mire, hoy un equipo de nuestros periodistas estuvo en la autopista Palín-Escuintla, donde en redes sociales se denunció que se había acumulado la basura por varios días. Vea lo que encontraron. La acumulación de basura es uno de los temas que preocupa a los usuarios de la autopista Palín-Escuintla, especialmente ahora que es parte de las responsabilidades del Estado. El pasado 9 de mayo, en una publicación de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, se evidenciaba esta situación. Sin embargo, el Ministerio de Comunicaciones ha señalado que esto es mentira y nosotros hemos venido a verificar por usted y comprobamos que este servicio de limpieza, a pesar de que entró en vigencia el acuerdo ministerial 438-2023 el pasado 1 de mayo, no se presta sino hasta este 10 de mayo. Si estamos hablando de esta carretera ahorita principal, comenzamos el día de ayer, porque el día de ayer a nosotros nos dieron la información de parte de la Dirección General de Caminos. Para que 10 de mayo. Ajá. Nos han encomendado que nosotros limpiáramos las cunetas del kilómetro 28 para el 60. Porque del 60 para adelante va a agarrar la vía 3, o sea, de Escuintla para adelante. El personal de limpieza hace un llamado a la conciencia a los usuarios de esta autopista, ya que se han encontrado entre los desechos materia fecal y botellas de licor que evidencian el consumo de alcohol. Es una cochinada lo que nosotros encontramos de todo, pues. Basura, plástico, incluso heces fecales que se hacen en las cunetas de las personas, ¿verdad? Estaba acumulado. Luego la grama, pero la grama la vamos nosotros a cortar después de que limpiemos esto por el invierno. En el video del Ministerio de Comunicaciones también se aseguró que en los kilómetros 38, 40, 52 y 56 de dicho tramo carretero permanece la Policía Nacional Civil las 24 horas. Sin embargo, en el recorrido realizado por el equipo periodístico únicamente se encontró elementos de la PNC en los kilómetros 40 y 52, en las antiguas garitas de peaje. Tampoco se estaba llevando a cabo la medición de velocidad, cuyo límite es de 80 kilómetros por hora. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Tenemos ya todo listo. Alberto está preparado para darnos los mensajes que usted ha enviado a través de Guate Reporta. Vamos a recordarle a toda nuestra audiencia el número telefónico para que lo guarden allí en su equipo celular o lo anoten en casa, 4003-3859, el canal de comunicación directo entre ustedes, en la audiencia y todo el equipo de Noticiero Guatevisión. En CFS queremos felicitar a todas las madres por el amor y la protección que nos brindan día con día. Recuerda que la mejor experiencia de amor es la de mamá. Presenta. De San José Pinula recibimos un video para denunciar las malas condiciones en que se encuentra una de las calles de la referida localidad. El mensaje da cuenta que en algunas semanas iniciará el invierno, situación que empeorará la situación. Además, lamentó que la municipalidad no planifica adecuadamente las obras que necesita la población. Y Joel Juárez nos envió el mensaje que leemos a continuación. Les comparto el video de la celebración del Día de las Madres en el Colegio Católico San Pablo. Los alumnos tocando marimba y las mamás bailando con sus hijos al ritmo de la melodía Flores pa' Mamá. La marimba fue dirigida por el profesor Joel Juárez. Así lo reportó en el mensaje de Guate Reporta. Felicidades a todas esas madres que brindan cariño, seguridad, amor y principalmente protección a todas sus familias. CFS, Corredores de Seguros. Presentó. Mire, en competencias de 5 minutos, 90 niños demostraron sus habilidades matemáticas en Guatemala y ahora los ganadores se preparan para competir a nivel internacional. Conozcamos cómo funciona este programa en la siguiente nota.
El mayor gimnasio mental y cerebral para niños. Así describe Antonio Moreno a Aloha Mental Arithmetic, un programa que brinda un soporte técnico a miles de niños en más de 40 países en el mundo. Moreno es delegado en Guatemala y nos cuenta cómo funciona este proyecto. Nosotros usamos 3 herramientas que son el Abaco Soroban, cálculo de manos, cálculo mental, y a través de ella, mucho más allá de la matemática, lo que vamos a hacer es desarrollar el cerebro de nuestros niños a su máximo potencial y todas sus habilidades, capacidad de concentración, de escucha, de atención, motricidad, orientación espacial, memoria fotográfica. Vamos a darle a nuestros hijos unas herramientas para que ellos realmente puedan triunfar en todas las actividades, no solamente en el colegio, sino el día de mañana lo que vayan a hacer, porque es un auténtico desarrollo cerebral. Mediante actividades lúdicas durante 2 horas semanales por un año, los niños se preparan para competir a nivel nacional en sus países, para luego aplicar a las competencias internacionales. Este 2023 se celebrará en Malasia y Dafne Núñez, de 9 años, ha ganado el 3er lugar en su categoría en Guatemala. Empezamos que todos se presentaron y después hicimos un juego de Aloha. Después del juego de Aloha hicimos la hoja de problemas, de sumas, y abajo habían multiplicaciones y divisiones. Me gusta porque aprendo nuevas cosas y porque me divierte. Para Melissa Molina, madre de Dafne, su hija ha desarrollado distintas habilidades desde su ingreso a este programa en 2020. Es un orgullo para nosotros verla desenvolverse de una manera tan espontánea, tan honesta como es ella. Aparte que es una niña que se le hace muy fácil ser ella misma. Aloha le ha ayudado mucho a ser independiente, a conocer nuevas personas y, por supuesto, las matemáticas desde otra perspectiva. El manejo de las emociones y la resolución de problemas es también uno de los resultados, dice Javier Núñez, padre de Dafne. La forma de enseñar las matemáticas en nuestro sistema tradicional muchas veces la tiende a confundir. Sin embargo, la resolución de los problemas es muy fácil para ella y pareciera que todo lo hace con la mente, pero tiene que hacer todo el procedimiento tradicional. Entonces, lo que hemos visto es una mayor facilidad de razonamiento lógico a la hora de abordar los problemas matemáticos. Aloha Mental Arithmetic trabaja con niños entre los 5 y los 12 años, quienes aprenden a ver la matemática de una manera fuera de lo convencional. Puede encontrar más información en alohaguatemala.com. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Bueno, así llegamos al final de esta emisión. Gracias por estar con nosotros. Mañana, por supuesto, regresamos con más información. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa. Recuerden que en tan solo minutos inicia Decisión Libre 2023, así que comiencen a hacer sus preguntas por redes sociales con el hashtag Decisión Libre 2023. Vamos a despedirnos con las siguientes imágenes. Y es que la casa de subastas Sotheby's presenta artículos a la venta en su semana de lujo en Ginebra, con subastas presenciales en línea durante los días 14 y 16 de mayo. En la subasta destaca un anillo de diamantes Laguna Blue de Bulgari, cuyo precio de venta se estima en más de $25 millones. Así nos despedimos. Buenas noches.